El Museo del Prado. Dios mío, yo tenía pinares en los ojos y alta mar todavía, con un dolor de playas de amor en un costado, cuando entré al cielo abierto del Museo del Prado. Oh, asombro. ¿Quién pensara que los viejos pintores pintaron la pintura con tan claros colores, que de la vida hicieron una ventana abierta, no una petrificada naturaleza muerta, y que Venus fue nácar y jazmín transparente, no umbría, como yo creyera ingenuamente? Así, en versos nostálgicos, cantó un gran poeta de España, Rafael Alberti, sus primeras impresiones sobre el Museo del Prado. Y el Museo del Prado, que siempre es noticia, venerada y perenne noticia, es hoy, acaso más que nunca, noticia de rigurosa actualidad. ¿Qué le ocurre al Museo del Prado? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué peligros gravitan sobre los tesoros pictóricos que encierra? Sobre este y otros temas del Museo del Prado es de lo que hoy vamos a hablar aquí. Madrid tiene abriles exquisitos y un sin par museo. Un pequeño rodeo nos facilita la ocasión de contornear un poco el edificio y admirar su gracia. Fábrica inteligente del italianizado arquitecto Juan de Villanueva, nos aparece a la vez algo muy siglo XVIII y muy español, y aún castellano, y aún madrileño. Piedra y ladrillo, gris y rosa, esta es la decoración oportuna para un museo donde se contiene en máxima representación de primor lo neoclásico y lo romántico, el estilo y la naturaleza. También da ocasión el corto rodeo a admirar 4 árboles magníficos que dan guardia de honor a la entrada en el Paseo del Prado. Cuán altos árboles estos, cuán nobles, dignos y profundos. Dicho esto, cumplidos además los ritos de entrada, después de atravesar el vestíbulo, entramos en una salita que está muy bien decorada y buscamos una apaisada composición. La caza de Meleagro, de Nicolas Poussin. La máxima proximidad de la pintura a la escultura y la arquitectura nos la darán las obras de Poussin y Mantegna. La íntima vecindad con lo musical y lo poético, el Greco y Goya. El término medio entre los dos límites, la pintura, ¿quién la representaría mejor que nuestro tranquilo y poderoso Velázquez? Mas como por algo hay que empezar, buscaremos a Poussin. La caza de Meleagro no es su mejor obra en el museo, pero sí la más didácticamente significativa. Para ejemplo de una vecindad de la pintura con la escultura, nada mejor. Está pintado como un relieve, está compuesto como un friso. El tránsito de la Virgen de Mantegna se guarda hoy en la sección del museo donde se agrupan los pintores italianos. Como se trata de un cuadro de cortas dimensiones, el visitante novicio no lo encuentra enseguida. Aquí ya no queda ni siquiera rastro de sensualidad, de halago, de brillo. Todo distribuido, estructurado, lógico. No hay cuadro mejor compuesto que este en la antología de la pintura universal. Mantegna es el pintor de la razón. Rafael, el pintor de la inteligencia. Estamos en una cumbre humana. A estas alturas ya no parece cosa lícita juzgar. Sin embargo, puédese todavía preferir. Así las gentes vinieron a preferir probablemente a cualquier otro Rafael el retrato del cardenal. En el Prado, esta pintura se cuenta entre las preferidas por aquellos que en realidad no gustan de la pintura. Decimos ante él, ¿cómo se ve al italiano del Renacimiento? ¿Qué tipo fino, concentrado, inteligente, inmoral, acaso traidor? Y sin embargo, el valor del rostro es valor tan solo de psicología. Un gran salto. La frontera opuesta en los dominios de la pintura. Ahora alcanzaremos aquellas ardientes regiones en que la pintura, agitada por una ambición febril de expresión, está a punto de volatilizar su materia para convertirla en música o en poesía, en lirismo y carácter.
Dos gigantes dominan estas regiones: Domenico Teotocópuli, llamado el Greco, y Francisco Goya Lucientes. Los dos españoles, o por lo menos adalides de la llamada Escuela Española. Parece demostrado definitivamente que Teotocópuli, iniciador magnífico de la Escuela Española, era originariamente un griego de Creta. Este mundo, su hechizo casi venenoso, la brutal impresión de su fuerza, su alejamiento soberano de cuanto en la evolución de las artes significa tradición, academia y aún racionalidad, sus anticipaciones prodigiosas de casi todo lo que ha venido luego a revolucionar el alma y las técnicas del siglo XIX no puede desconocerse, lo que todavía buscan con preferencia los visitantes del Museo del Prado, especialmente los visitantes extranjeros. ¿Cuál emoción más fuerte? ¿Cuál más impura que la que nos sobrecoge ante los fusilamientos del 3 de mayo de nuestro Goya? Seguimos con él en el extremo límite romántico. La pintura va a dejar de serlo, es apenas dibujo ya. Detrás, inmediatamente detrás de Goya, está clarísima la literatura, la historia, la psicología, el costumbrismo, la sátira, la moral, el humor. Definitivamente pintor que este psicólogo, en paradoja análoga a la que hizo que biográficamente nadie como este moralista fuese tan inmoral, y precisamente por tales contrastes, tan español. Aunque Goya no hubiese llegado a símbolo vivo de la pintura española, siempre lo hubiera sido de la España pintoresca. La popularidad le ha otorgado imperturbablemente el primer título. Goya es para ella la pintura española. Goya, el Museo del Prado. Para el público dominguero, para el buen pueblo de Madrid, o el maravillado Isidro, no hay rival posible. Hace casi un siglo que esas gentes acuden al museo casi exclusivamente para ver los retratos de los Borbones y cómo los españoles atacan a los franceses el día 2 de mayo y cómo los franceses fusilan a los españoles el día 3. Pero seguramente, donde más lejos se ha llevado el virtuosismo de la materia pictórica es en otro retrato, el de Francisco Valleu, suegro del pintor. En tanto que nada supera lo picante de la asociación anecdótica que los archifamosos retratos paralelos, la maja vestida y la maja desnuda. Entre la geometría y el lirismo, la objetividad. Velázquez es como un cristal sobre el mundo. Nada como los cristales para merecer el respeto debido a la veracidad. Nada, sin embargo, que corra tanto peligro de dejarnos en duda sobre si existen. Todo está escrito sobre las lanzas. ¿Quién no ha elogiado la belleza misma del espectáculo? La elegancia de estos dos ejércitos, la extrema naturalidad y plenitud significativa de las actitudes, la elevación moral tan delicadamente revelada y traducida, la vida intensa de los retratos y el aire y las lejanías y las humaredas y la luz. Las horas en que Las Lanzas fue compuesta cuéntanse sin duda entre las más dichosas de la humanidad. Los pinceles de Velázquez debieron de sentirlo, esos pinceles que ni se retrasan ni se apresuran. En Las Meninas, el arte del retrato llega a una culminación de lo informativo ni antes alcanzada ni vuelta a alcanzar. Cuando hemos visto esta obra, lo sabemos todo sobre las criaturas que en ella siguen viviendo. Una síntesis de elementos tan perfecta que en ella el contemplador parece a punto de alcanzar aquel don atribuido al Ser Supremo, verlo todo a la vez. Las hilanderas. Pintar lo que se llama pintar jamás pudo hacerse mejor.
En efecto, aunque aquí el parecido de los rostros, de las nucas o de las piernas de las mujerucas obreras no importa, un nuevo personaje ha entrado en la pintura. Este personaje de dilatado porvenir romántico se llama el ambiente. El retrato ecuestre del condeduque de Olivares, tela de aparato, tiene algo sin duda de mitología. Al menos, es completamente mitológico que el condeduque ganase las batallas así. Al infante don Carlos, en cambio, ya le quiere más. Le hace más sobrio, más elegante. Velázquez era hombre de mucha reserva. Dicen que en la corte no hablaba nunca, como no le rogaran que dijese algo. Apenas se conservan cartas de su puño y letra, pero una indiscreción del azar nos ha conservado como obras sustantivas lo que solo estaba destinado seguramente a estudio preparatorio, unos puros paisajes. Así es como si leyéramos a Velázquez unas confesiones en un papel que se hubiese dejado caer por inadvertencia. El jardín secreto de Velázquez está casi íntegro en el jardín de la Villa de Médicis. En el itinerario que va de Rafael a Velázquez están los pintores primitivos. Olvidemos la cronología y clasifiquemos autores y obras por su actitud estética únicamente. La belleza de la Anunciación tiene dos capas. Apréciase en la primera la sensación de sencillez divina, de ingenuidad, de clara delicadeza. En la segunda, la sabiduría. Fra Angelico no es un pintor colorista, es decir, un goloso de la materia, sino un pintor luminoso, es decir, sediento de alma. Un colorista trabaja para hacer vibrar las cosas en la embriaguez del momento, un luminoso en dejarlas tranquilas en su postura de eternidad. El descendimiento de Van der Weyden estuvo en Roma y dicen que fue el primer artista flamenco cuyo mérito se vio reconocido por los italianos. Seguramente es, entre los suyos, el que mejor conserva el sentido clásico. La estrecha agrupación de los personajes pone de manifiesto su carácter estatuario, pero todavía se percibe este más claramente en otras tablas que guarda también nuestro museo, pintadas en grisalla. La segunda generación de estos primitivos se vuelve profana. Es la de Jerónimo Bosch, Bruegel el Viejo y Patinir. El acercamiento a la naturaleza toma tres caminos respectivamente, correspondientes a la significación estética de estos tres hombres. El camino del Bosco se llama humor. El camino de Bruegel son las costumbres, el género. El camino de Patinir es el culto al paisaje. He aquí las diablerías del Bosco. ¡Qué licenciosa fantasía! Los grotescos del arte gótico han venido a continuar sus contorsiones en estas tablas pobladas minuciosamente de cuantas formas minerales, vegetales, animales y mixtas pudo imaginar el delirio hilarante, angustioso de un fraile tífico. He aquí los paisajes de Patinir en que unas insignificantes figuras evangélicas no pasan de pretexto. Por primera vez en la historia del arte, las grandes masas de vegetación, los pálidos cielos, las lejanías empiezan a sugerir secretos inefables, dulces, misteriosos. Véase una de las huidas a Egipto que atesora el museo. Si el humor tiene siempre un germen de romanticismo, el paisaje más. Pedro González Berruguete, posterior a Fra Angelico en poco menos de un siglo, no es cronológicamente un primitivo, pero geográficamente sí. Él es, además, el último y mayor representante de una tradición indígena de la cual conservamos numerosos anónimos anteriores. Precediendo a Morales, ejemplo de la influencia flamenca, y a Juan de Juanes, típico de la influencia italiana, Berruguete es el castellano puro, el precursor de los maestros que un siglo más tarde llevará el arte español a su apogeo. Frailes, martirios, milagros, una quema de libros, un auto de fe y todo. Mucho oro todavía, mucho oro medieval en fondos, nimbos, ornamentos y accesorios, pero ya en las figuras de la multitud, en sus actitudes y cabezas, el más picaresco realismo. En la predicación de San Pedro Mártir, el acólito en la escalerilla del púlpito, más que meditar, no me cabe duda, se duerme. Zurbarán, tan nombrado,
no es en realidad bien conocido. Es difícil, ahondando en la coloración terrosa y perdonando la composición poco afortunada de sus cuadros en el museo, descubrir la sorda opulencia de los blancos que hace del autor un intenso colorista. Tampoco Murillo está inteligentemente representado en Madrid. El mejor Murillo, para mi gusto, es aquel que viste las escenas picarescas con cierta sombría profundidad, que deja transparentar un oro subterráneo y se aproxima en cierto sentido a Rembrandt. Rivera le lleva 13 años a Zurbarán, 14 a Velázquez y 33 a Murillo, pero le colocamos en el último lugar de la serie porque es el más romántico de los cuatro. Entre esta serie de bustos de Apóstol, donde a cada visita nos parece encontrar el retrato de algún escritor o artista contemporáneo y amigo nuestro, elijamos el bautizado de Apóstol Santiago. Qué rostro ardiente, inquieto, consumido por la inteligencia, cuán febril mirar. De la orgía del color, proporciones y fuerza casi adriáticas, nos da testimonio más claramente que el sueño de Jacob, por muchos preferida entre las obras de Rivera, el cuadro de El martirio de San Bartolomé, donde a pesar del tremendo asunto, se ofrece a los ojos el regalo de un verdadero festival, donde el cuerpo del santo se retuerce como una llama de oro. De los 4 dureros que hay en Madrid, el retrato del artista y otro que se discute si es Hans Imhoff son 2 maravillas. El autorretrato es una obra de elegancia y refinamiento tal que no podemos menos de conmovernos al recordar que Durero era hijo de un platero pobre y que luego había de ganar su vida vendiendo grabados, a veces desde la ventana de su propia casa, convertida en tienda. La cabeza del presunto Hans Imhoff está también cargada de pensamiento. Este sí que debe ser hombre rico y confortable, pero una nostalgia infinita baña su rostro y parece darle a uno ganas de conversar con él, acaso de consolarle un poco. La pintura de Venecia es el más suntuoso, alegre y triunfal producto del arte que jamás el espíritu humano haya producido. El más intensamente venenoso también. El veneno que digo se llama color. La luz es la luz, pero el color siempre contiene un misterio. Igual me da en el Tiziano que el asunto sea grave o gozoso. Igual me da que entierre al Cristo entre una opulenta sinfonía de color, como que consagre una ofrenda a la diosa de los amores, sonriendo a la pululación dorada de tanta carne de niño, apiñada en minúsculas individualidades, prietas como los granos de un racimo de uvas. Igual me da que desnude la espalda de melocotón de su hija Lavinia, en postura de Salomé, o que mire en el espejo de un autorretrato sus ojos orgullosos o la melancolía de su barba de octogenario sobre la ropilla negra. El gran descubrimiento de Venecia, cumplido por obra de Tiziano sobre todo, consiste en la identificación entre el placer y la dignidad. Y he aquí que en Venecia se ha apagado la luz. El color, ya desamparado de aquella, tiene aún en el veronés acentos de júbilo. Veamos el Jesús entre los doctores, que aquí en el Prado verdea mágicamente en el color de su cielo y parece una gigantesca esmeralda. Veámosle en otra obra más recogida, apenas menos opulenta, La juventud entre el vicio y la virtud. Y llegamos al genio triste de Venecia. El Tintoretto sintióse oprimido del excesivo culto al color y quiso reaccionar. Intentó volver a dibujar. Ya hemos dicho que era tarde. Lo más trágico que puede pintar un colorista es un retrato. La galería de retratos de Tintoretto es uno de los tesoros del mundo. Saludemos 2. El retrato de un senador veneciano y el retrato de un joven. Amigo mío, nos acercamos al fin. El color se ha comido la luz y cualquier rastro de clasicismo va a corromperse. Si la pureza de la luz se ha enturbiado en un colorido rubicundo y precioso, las líneas que eran curvas muy dulces acaban por debilitarse y enroscarse en la caligrafía típica barroca. Rubens, qué hombre de lujo. Genialidad impura y potente, no se contenta como todos los barrocos, como todos los románticos, con llevar la pintura hacia la música. La convierte en teatro.
Es posible que Las Tres Gracias sea el Rubens más importante del museo. Desde luego es el más italiano y limpio, mas para el que sabe adivinar es también psicológicamente el más complicado. Cuando el pintor murió, este cuadro era propiedad de su mujer, Helena Fourmen, la cual lo recataba en su cámara y a la cual costó persuadir de que lo vendiera. Las Tres Gracias del grupo deslumbrador eran ella y a la vez no eran ella. Eran la rubia Helena Fourmen, la segunda mujer del artista, desposada a los 16 años con Rubens, y eran a un tiempo Isabel Brandt, la primera mujer, la morena casi italiana, sueño y compañera de los años de juventud. Y las dos bellezas no solo se unían, sino que misteriosamente en cada figura se fundían y completaban. De las dos, de otras acaso, la dulce generosidad del artista que iba a morir había formado un solo tipo femenino, un solo ideal, un solo amor, adorado casi durante medio siglo de carrera dichosa. Helena Fourmen consintió por fin en vender el cuadro a los agentes del rey de España con la condición de que no sería enseñado al público ni saldría del encierro de la colección real. El paso de los siglos ha vuelto vana esta condición, afortunadamente para nosotros. Como todas las de su género, esta visita terminará entre abreviaturas. Nuestra escala ascendente del realismo al romanticismo alcanza a las alturas. Van Dyck es la elegancia. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice. Pero todavía no creo que nadie haya estudiado suficientemente la elegancia como categoría estética y aún opuesta a la categoría de belleza. De Jordaens, un solo cuadro, el más chico, que no es un cuadro en el sentido clásico de la palabra. Lo citamos por eso, porque la modernidad de Jordaens se revela aquí en la técnica más descaradamente que en obra alguna del museo. Este es, por ello, el cuadro del Prado que merece menos estar en el Prado. El mejor fruto de una visita de 3 horas al Museo del Prado está seguramente en la necesidad de volver. Parte de la prensa madrileña ha dado la voz de alarma en torno a algunas cuestiones del Museo del Prado. Un diario de aquí decía, hace poco tiempo, lo siguiente. Más de 1.200.000 personas visitaron durante el año 1972 el Museo del Prado, principal pinacoteca nacional y posiblemente el mejor museo de pintura del mundo. Pero tras la belleza de los cuadros se esconde una gravísima enfermedad que amenaza de muerte al museo. La contaminación ha llegado ya a afectar seriamente a muchas de las obras expuestas. Para hablar sobre estos problemas, estos y otros que parece que se ciernen sobre esta primera pinacoteca española, están esta noche en nuestros estudios Juan Antonio Gaya Nuño, escritor y crítico literario; Rafael Santos Torroella, escritor, poeta, crítico de arte; y Miguel Fisac, arquitecto. Miguel, ¿existe para ti realmente este problema grave del Museo del Prado? Sí, existe. Existe y además lo llevo un poco en mi conciencia. Yo que he visto, creo que todos los museos importantes del mundo, considero que no es exagerado en este caso el decir que es tal vez el mejor museo del mundo. Y sin embargo, le veo muchos peligros de muchas especies. Tanto es así que hace ya 4 o 5 años, en el año 69, un grupo de pintores, escultores y arquitectos, con un físico, con Plaza, pues nos dirigimos al director general de Bellas Artes y después al director del Museo del Prado, dándole un grito fuerte de alarma de que aquello tenía unos peligros muy graves. O sea que efectivamente hay mucha gravedad física, en que los cuadros se puedan deteriorar de una forma grave, por la contaminación atmosférica, por las diferencias tremendas de humedad que sufren Madrid y aquella zona de una manera especial, y también por la descomposición que pueden producir y que producen, de hecho, los rayos ultravioletas de la iluminación tanto natural como artificial del que existe ahora. Y por lo tanto, pues estamos en mucho peligro.
y es muy importante, y yo agradezco a Televisión Española que esto lo tome como tema de alerta, porque nos jugamos mucho. ¿Qué otros peligros, Juan Antonio, hay para ti, además de los que acaba de apuntar Miguel Fisac? Con los cuales estás de acuerdo, supongo. Los peligros, absolutamente de acuerdo con el querido Fisac, pero los peligros son infinitos. Infinitos, y a uno le duelen como algo físico. Decía el maestro Eugenio Dors que él era propietario del Museo del Prado. Y yo hago mía esa idea y me considero dueño legítimo, propietario también del Museo del Prado. Por consiguiente, todo mal, todo daño, todo lo que amenace al Museo del Prado tiene que golpearme de un modo directísimo. Y mientras no sean miles y miles y miles de españoles los que se consideren también dueños del Museo del Prado, creo que el asunto va a tener muy mal arreglo. Hablabas de peligros, evidentemente. Los peligros son muchos. Los peligros son muchos, y aparte de los del orden que ha citado Fisac, hay algún otro importantísimo. El museo está excesivamente apiñado. El museo está sobrecargado de cuadros que en muchas ocasiones no responden a la calidad, al tipo ideal que debe presidir la obra expuesta en el Museo del Prado. Por eso hace años sugerí, y luego a posteriori en mi historia del Museo del Prado, que antes de haberse construido el edificio de sindicatos en el Paseo del Prado, se hubiera alzado allí un Prado gemelo al actual, otro Museo del Prado, una especie de sucursal, que descargase al verdadero de una suma de cuadros que no merecen por ningún concepto estar allí. Rafael, de la Cataluña que trabaja y que juega, que decía don Eugenio. ¿Cómo veis el problema este del Museo del Prado desde nuestra entrañable Cataluña? Bueno, pues lo vemos también, a pesar de la distancia geográfica, como con Antonio Gaya Nuño, porque también nos sentimos propietarios en la parte alícuota que nos corresponde de ese museo. Pero yo, por lo que puedo decir por mí, yo he acogido estas noticias, los artículos de ABC que tú has citado, se han reproducido en toda la prensa de Barcelona, con mucha sorpresa, tanto que hasta ha habido momentos en que he pensado que no era posible que las cosas hubieran llegado a tal extremo. Entonces, la reflexión inmediata que uno se hace es que si esto ha podido llegar a tal extremo, es que previamente ha debido existir una situación que nos ha remediado oportunamente, y esa situación significa algo que en Barcelona sufrimos mucho y que vemos que está a escala nacional. Eso que sufrimos es sencillamente que no existe una política de museos. Exacto. Entonces a uno le sorprende mucho saber que de unos años a esta parte, en todo el ámbito nacional, se crean muchos museos. Entonces uno no compagina bien este hecho de la creación de muchos museos en diferentes lugares de la península con la extrema gravedad del máximo museo de todos los españoles y, como muy bien habéis dicho, uno de los mejores, o quizá el mejor en pintura del mundo. Esto reafirma, yo creo, la inexistencia de esa política de museos, sin la cual no es posible que se haga nada eficaz y a falta de la cual se producen situaciones tan extremas como esta. Por otra parte, debo decir que desde Barcelona, cosas que hemos oído a propósito de esta contaminación de los cuadros de museo, como son, por ejemplo, el exceso del público, también nos sorprende por una parte, pero al mismo tiempo nos hace pensar que en Barcelona sufrimos del mal contrario, la inexistencia de público en nuestros museos. Es decir, que allí no tenemos peligros de contaminación, aparte de otras circunstancias, como antes me hablaba aquí Fisac, por este hecho de que no existen esta aglomeración de público en los museos, lo cual acusa también en una falta de política de museos coherente en todo el territorio nacional, que no obre por compartimentos estancos, no solo geográficamente, sino también como estamento
cultural, porque yo tengo la impresión de que en todo el país existe lo que existe en Barcelona, que la cuestión de los museos es un compartimiento estanco, que a pesar de existir mucha gente amante de los museos, mucha gente especializada en arte, no tiene nada en absoluto nada que ver con ese compartimiento estanco, porque no es que se lo rechace, es porque no se cuenta con ellos. Miguel, tú como arquitecto, el Museo del Prado es un museo arquitectónicamente ideal. No, todo lo contrario. Bueno, el Museo del Prado hay que tener en cuenta que comenzó no siendo para museo, cosa que tampoco le extraña a la arquitectura española, porque en general se han hecho las cosas para luego utilizarlas de otra manera. Y en ese sentido, pues el Museo del Prado se hizo para Museo de Historia Natural y luego se adaptó de una manera mejor o peor para la época. Pero lo que sí es evidente es que ese museo tiene ahora dos graves defectos, desde un punto de vista arquitectónico propiamente. El propiamente, que ya han apuntado, de que tiene una cantidad descomunal de cuadros y además sin jerarquía ninguna, lo que hace que parezca aquello más que un museo, un depósito de libros, en donde están almacenados los cuadros y quieren seguir almacenando. No es eso, es sencillamente lo que se necesita es jerarquizar el valor de esos cuadros y luego otra cosa muy importante que también arquitectónicamente es indispensable, que es una disposición museística que haga que esos cuadros que realmente tienen una importancia extrema estén colocados con la dignidad y con el ambiente que la actual museografía exige. El Museo del Prado es verdaderamente triste, y teniendo aquí en España, y precisamente unos de los que hablamos de este tema en aquel escrito que yo hago referencia de hace unos años, eran precisamente los que han montado el Museo de Abstracto de Cuenca, el Zobel y Torner, y en fin, y otros cuantos artistas. O sea, precisamente tenemos las personas. No sé si serán del gusto del que tenga que mandar que lo hagan, pero tenemos personas muy documentadas, con una grandísima sensibilidad. Lo mismo que tenemos también técnicos para resolver los problemas físicos, tenemos también unos grandes artistas precisamente de esa museografía, que si se utilizaran para montar esos cuadros o esas series de cuadros maravillosas que hay en el Prado, realmente el Prado no solo sería un museo extraordinario de pintura por la calidad, sino también por la disposición. Y en ese sentido resulta tristísimo el ver cómo están allí almacenadas aquellas cosas con una falta de sensibilidad, con una falta de gusto, de sentido actual, de todo, que asusta, vamos, que horroriza. Y a tu juicio, Juan Antonio, ¿sobran muchos cuadros en el Museo del Prado en cuanto a máxima categoría, a egregia? Sí, aquí he dicho que sobran bastantes cuadros. Uno recuerda con enorme nostalgia museos como la Galería Nacional de Washington, donde es una gloria. En una sala hay 3 o 4 cuadros, cada uno con el suficiente goce de espacio lateral a uno y otro lado como para poder admirarlos. Aquí no. ¿No será, y perdona, porque allí tengan realmente mucho espacio y pocos cuadros? Adelanto esta elementabilísima sugerencia. No, tiene una colección riquísima, tiene una colección extraordinaria. Y el edificio es enorme, el edificio es cuantiosísimo. Claro, lo que ocurre es que en el Museo del Prado se ha seguido una política, a mi juicio, lamentable. Quizá, en fin, y que me desmienta un arquitecto, quizá una de las obras máximas del Museo del Prado, si es que no es la máxima, es el edificio, esa obra maestra de Juan de Villanueva. Edificio que, naturalmente, a base de añadidos, como decía Fisac, hechos con mejor o peor fortuna, ya estamos amenazados de que desaparezca esa joya de Juan de Villanueva que es el Museo del Prado. El Museo del Prado. Por eso te decía antes yo de la conveniencia de haber organizado un submuseo, o un pseudomuseo, o un altermuseo enfrente. Claro, naturalmente, en estos momentos creo que el afán de los directivos del Museo del Prado es lograr a toda costa más salas donde meter cuadros. No. El problema es precisamente lo contrario, menos salas, menos cuadros.
Y claro, lo lamentable de todo esto es que, aparte de lo que uno sienta, claro, no vamos a expresar cada uno de los españoles amantes del Prado, cada uno de los propietarios, nuestra opinión, pero claro, lo triste es que de las deficiencias del Prado nos enteramos en 1891 por Mariano de Cavia, cuando habló del peligro del incendio del Museo del Prado. Este año por otro periodista, por Ballester, de estos males que estamos discutiendo. Pero nunca se nos ofrece una imagen, una descripción, una amenaza de estos males de un modo oficial. Esta es la tristísima realidad. Sí, efectivamente, el museo es una joya. No creo que la mejor, sinceramente. Pero sí de las mejores. Creo que hay unas joyas pictóricas que no pueden ni mucho menos llegarle el edificio. El edificio tiene sencillamente dignidad y marco para esas joyas, que ya es bastante. Pero vamos a quedarnos en marco, pero ese marco, tratado con sensibilidad, pues indudablemente se puede conseguir una realidad de todo esto. Yo querría advertir, y que me da un poco de miedo de que esta conversación que tenemos pueda llegar a la idea de los telespectadores de que entonces lo que se necesita es hacer más grande el museo. Lo que hace falta, no creo de ninguna manera, creo que sería equivocadísimo el hacer mayor el museo. Lo que hay que hacerlo es mejor. ¿Mejor? El museo, ya hay cosas muy buenas. Lo que hace falta es la sensibilidad suficiente para saber jerarquizarlas y colocarlas como se deben colocar. Y luego tener una instalación, sí, como si fuera un almacén digno, como lo tienen todos los museos del mundo, donde esas piezas secundarias están allí para los estudiosos, para los que quieran de una manera especial estudiarlos aquellos, e incluso para que de una manera de rotación o lo que sea se hagan unas exposiciones de determinadas materias, de determinadas épocas, etcétera, etcétera. O sea, con eso, el caso es que alguien que fuera a visitar el museo, sin tener que pasarse 8 días viendo el museo, pudiera en unas horas, o en muy poco tiempo realmente, ver las joyas del museo y ver con el sosiego y con el ambiente que se merece. ¿Estás tú también, Rafael, de acuerdo en que el museo realmente no se ve bien? Mejor dicho, los cuadros del museo no se ven acaso con la panorámica necesaria. Estoy de acuerdo. Ahora, a mí me da un poco de miedo pensar en una posible selección para que se vean bien, porque yo no siempre estoy de acuerdo con museos, con estas selecciones que hacen. A mí me parece que lo ideal sería, como por ejemplo la National Gallery de Londres, donde existen unos cuadros a la vista del público, pero después existen los otros cuadros, el almacén, diríamos, también visitable por el público del subsuelo. Sí. Porque yo sé de muchas obras que existen en museos que no se pueden ver. Han pasado al almacén, algunas a lo mejor son interesantes, yo no lo sé porque no las he visto, tengo noticias de ellas, pero no siempre me puedo fiar del criterio que haya tenido el museo. Por eso creo que se deberían conjugar las dos cosas. Algo que me parece que está muy acertado lo que dice Fisac con ese sobrante, por llamarlo de alguna manera, para entendernos, pero yo creo que nunca sobra una obra de arte, ¿verdad? Trasladar a otro sitio es una cosa que también he pensado en relación con esto que decíamos antes del exceso de visitantes del Museo del Prado. En Madrid existen muchos museos, no sé cuántos, hay un librito por ahí que están reseñados, no sé cuántos, 40, 50, no sé cuántos. Claro, es tremendo que todo el visitante del museo vaya a ir al Prado. Si existen tantos museos, si tienen una razón de existir, debieran haber más visitantes. Hay, por ejemplo, algo que yo no me canso de repetir en Barcelona, los que vienen a Madrid. Todos, claro, vienen, sobre todo, claro, alumnos míos, o gente conocida del mundo de arte, al Museo del Prado, como es natural. Pero a casi nadie se le ocurre ir a San Antonio de la Florida. Ahora bien, yo me pregunto, ¿y cómo es que ignoran? A veces me ha pasado con colegas míos en la crítica de arte no conocer San Antonio de la Florida. Y digo, ¿pero cómo es posible que ignoren San Antonio de la Florida? Pero luego pienso, pero ya existe una promoción de San Antonio de la Florida, ya se habla de San Antonio de la Florida. Existen otros museos en Madrid, en Lázaro Galdiano, el Cerralbo, etcétera. Ya se promocionan estos museos. Quizás si se promocionaran, se descongestionaría un poco, se proyectaría el interés. Y si se enriquecieran, porque ¿por qué este egoísmo de los museos de tener todo ello? Hay un caso, por ejemplo, que a mí de ese egoísmo de los museos clama al cielo en Barcelona, que es el famoso descendimiento del que hay 9 figuras en Darín-Lavalle, del Valle de Boí, del que hay pues unas cuantas figuras en el Museo de Vic y otras cuantas figuras en el Museo de Cataluña, en el Museo del Palacio de Montjuïc. Bueno,
¿por qué no tienen que estar juntos? Ya que no están en el Isla Vall, que sería una maravilla que estuvieran, donde hay 25.000 visitantes al año, cosa que no tiene el Museo de Montjuïc, ¿por qué no se reúnen? Pues no se reúnen porque, claro, son compartimientos estancos, como antes decía, y no hay esa conjugación. ¿Por qué no se conjugan estos museos, no se promocionan? Hay un tema que creo que tiene mucho interés respecto a esto, que es un problema, pues podríamos decir, la sociología del museo. O sea, se visita poco y el Museo del Prado lo visitan muchas gentes y hay que reconocer que muchas gentes son extranjeras. No, es la mayoría, ¿eh? La mayoría, es la mayoría. Bien. Vete cualquier día al Museo del Prado y oyes hablar todos los idiomas menos el castellano. Menos el castellano, de acuerdo, bien. Pero pasa una cosa entonces, y es que las gentes... Lo mismo que se van promocionando y comprando una televisión y un pequeño coche utilitario y tal y cual, van emergiendo de una indiferencia cultural. Y esas gentes que quieren emerger de esa situación cultural, se les da alguna posibilidad para que puedan empezar por el Museo del Prado y seguir luego por todos los museos, porque un señor que visita el Museo del Prado de una manera asidua y se entusiasma, puede llegar luego a San Antonio de la Florida y incluso puede ver la última comunión de San José de Calasanz, que esa sí que está totalmente olvidada en una iglesia de la calle de Hortaleza, de Madrid. Y que poquísima gente lo conoce, sobre todo donde está la luz para poderlo ver. Yo creo que no sé si habrá alguien más que yo, porque si tengo que ir allí a mirarlo. Pero reconocerás que es legítimo que el principal afán de los extranjeros que ya lo sé. Visitantes se dirija al museo. Sí, pero a lo que voy yo es a que se pueden matar no un solo pájaro, sino varios pájaros de un tiro. O sea, si es necesario, como lo es realmente, una reforma profunda del museo en todos sus aspectos, conceptuales, culturales, museográficos y físicos. Una de las cosas que indudablemente no pueden faltar en esa reforma es la de la iluminación. Claro. Está demostrado que esta iluminación actual, tanto la natural como la artificial, es nociva. Y habría que poner una instalación artificial con unos filtros de los rayos ultravioleta que garantizaran la no agresión a los cuadros. Y ese sería el momento ideal para hacer unos horarios que pudieran sociológicamente hacer que las gentes trabajadoras que salen de su trabajo algunos días no se fueran al cine y se fueran al Museo del Prado. Y en vez de ocupar... Sí, naturalmente que sí. Esas cosas se pueden hacer realmente y se deben hacer. O sea, unos horarios que realmente fueran posibles, que las gentes que salen de las oficinas y que salen del trabajo, incluso del trabajo manual, ¿por qué no?, fueran a ver la posibilidad de que fueran a ver el museo. Eso sería una cosa realmente muy importante. Hace falta, ante todo, propaganda. Propaganda. Mira, hablaba ahora Sandro Torroella de que los museos de Barcelona, singularmente el de Montjuïc, donde jamás me he encontrado con nadie, con ningún colega visitante, jamás. Yo lo he visitado hace unos días. Los museos de Barcelona no cuentan con visitantes. Claro, aparte de otras muchas cuestiones adherentes, es decir, la lejanía respecto al centro de Barcelona y tal y cual, es que no se hace propaganda. No se hace propaganda. Y no se hace propaganda del Museo del Prado. Y no se facilita que la gente vaya al Museo del Prado, sencillamente. Y no se dan las razones elementalmente culturales o éticas o ciudadanas para que la gente vaya al Museo del Prado. Esa es la realidad. Y entonces la verdad es que no hay allí más que autobuses extranjeros esperando. Pues han quedado unas preguntas, unas respuestas, un debate en torno al Museo del Prado. La cuestión, creemos, es de interés nacional y todos ustedes tienen también una serie de problemáticas que ir resolviendo poco a poco. Ojalá se resuelva para bien de todos. A todos también, muy buenas noches.